Buenas tardes. En este video voy a intentar de explicarles lema de bombeo, que en inglés se conoce como pumping lemma. Lema de bombeo es una propiedad, como dice, de los lenguajes regulares que es muy útil para demostrar que ciertos lenguajes no son regulares. Entonces, primero hablemos de qué significa un lenguaje regular y un lenguaje no regular. Bueno, un lenguaje regular ustedes ya conocen muy bien, ¿sí? Es como A estrella. Entonces, ¿cómo es? Bueno, hagamos A estrella, es más sencillo. A estrella es un lenguaje regular, ¿por qué? Porque yo puedo diseñar una FN, una FD o una FN con transiciones lambda. Yo puedo diseñar un autómata que me lo acepte, ¿sí? Es tan sencillo como empiezo en mi estado inicial. Mi estado inicial también va a ser mi estado final. Solamente tengo un estado Q0. Y este estado lo único que hace es reconocer A. ¿Sí? Este es un lenguaje regular. ¿Qué es un lenguaje no regular? Entonces, un lenguaje no regular, primero es un lenguaje para el cual yo no puedo diseñar un autómata. Entonces, tomemos el caso, el lenguaje descrito por A a la I, B a la I. En el caso que I, donde tenemos que I tiene que ser un número mayor o igual a 0. También lo podemos hacer mayor o igual a 1, vamos a hacerlo mayor o igual a 1. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que si yo describo este lenguaje en el conjunto, yo tengo A a la I, A a B, en el caso que I sea 1, en el caso que I sea 2, tengo A, B, B, A, B, B, y etcétera. Puedo tener A, B, 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 y continuamos así, ¿sí? Esto continúa a infinito. ¿Por qué no se puede hacer un autómata como este que me acepte este lenguaje? Bueno, el problema es, digamos que yo hago un autómata que acepte AB, ¿ok? Ese autómata primero tendría que aceptar un A. Y este es el estado inicial, entonces vamos a poner acá Q0. Listo. Entonces, primero tiene que aceptar un A. Después de que haya aceptado el A, tiene que aceptar un B. ¿Listo? Y entonces, aceptamos A, aceptamos B y aquí tenemos nuestro estado final. ¿Ok? Pero eso solamente acepta este. Ahora tenemos que aceptar este, A, B, B. Pues, en este caso tendríamos que diseñar un autómata donde pase por dos estados donde reciba A y después por dos estados donde reciba B y después tener el estado final. Tendríamos que unir estas dos, o sea, si lo hago acá, bueno, entonces este estado acepta A, qué pena, intentémoslo otra vez. Entonces, tendría que tener un estado que me acepta A. Un estado que me acepta A. Un estado que me acepta el otro A. Un estado que me acepta B. Un estado que me acepta otro B. ¿Sí? Entonces, este acepta A. Este acepta A. Este acepta B. Este acepta B. ¿Sí? Y entonces, y aquí es el estado final. Este autómata se lo tendría que unir al autómata que dibujé para
recibir A y B, ¿sí? Y los tendría que unir con el estado inicial, tal vez con una transición lambda, ¿sí? Y esto se me vuelve exponentemente, ¿sí? Esto es solamente para aceptar las primeras dos cadenas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que yo no puedo usar una estructura así, donde diga A. ¿Por qué? Y después que pase a otra estructura que reciba B. Yo no puedo hacer esto, ¿sí? Y aquí esta transición, digamos que es lambda. Esto sí es un lenguaje regular. Este lenguaje regular es A estrella, B estrella. ¿Sí? Este lenguaje es A estrella, B estrella. O sea, yo puedo aceptar, y esto es un estado inicial, esto es un estado final, listo. Yo puedo aceptar todas las A's que quiera y todas las B's que quiera y me da una palabra, ¿sí? En este caso tenemos que puede ser A, B, ¿sí? O cualquier número de A's incluyendo no A y cualquier número de B's incluyendo no B's. También puedo tener solo B, también puedo tener lambda, ¿sí? Todas estas las puedo tener, ¿ok? Esto es un lenguaje regular, pero A a la I, B a la I no es regular. ¿Por qué? Porque requiere que yo tenga memoria. Es decir, yo tengo que saber cuántas veces repetí A, porque B va a tener que repetirse la misma cantidad de veces, ¿ok? Entonces, esto es un lenguaje no regular y por lo tanto no se puede hacer un autómata que me lo acepte. O sea, se puede hacer un autómata para un conjunto finito. O sea, digamos que en el conjunto solamente tengo A y B. Solamente tengo A, B y tal vez A, B, B. ¿Sí? Solamente tengo dos elementos. Para eso sí puedo hacer un autómata. Pero aquí estamos hablando de un conjunto finito. A a la I, B a la I es un conjunto infinito que requiere que yo sepa cuántas veces leí A para leer también B esa cantidad de veces. Y no se puede hacer de esta forma porque necesitaría tantos estados, ¿sí? Infinito de estados, y eso no es posible, ¿sí? Entonces, esto es un lenguaje no regular. Entonces, regresemos aquí. Entonces, en un lenguaje, entonces terminemos de explicar este concepto. Lema de bombeo, ¿sí? Entonces ya entendieron qué es un lenguaje regular y qué es un lenguaje no regular, ¿ok? Entonces, vamos a terminar de explicar lo que es lema de bombeo, para qué sirve, ¿sí? O sea, ya sabemos que es útil para demostrar que ciertos lenguajes no son regulares, pero formalmente, lema de bombeo, para todo lenguaje regular L sobre un alfabeto dado, ¿sí? Sigma, existe una constante n, que es un número natural, es un número entero, llamada constante de bombeo para L, ¿ok? Tal que toda cadena W, o sea, si esa cadena pertenece al lenguaje y teniendo una cadena suficientemente larga, significa que por lo menos la cadena es de tamaño n, pero puede ser mayor. Entonces tenemos la siguiente propiedad. Esta es la propiedad. Primero, esta cadena que se escogió se puede descomponer en tres cadenas, V y X. ¿Ok? Y lo importante es que la longitud de V tiene que ser menor o igual a n. Ahorita mostraremos un ejemplo de qué es todo esto. Pero aquí lo importante es que V tiene que ser menor o igual a n, a la longitud de n. N lo podemos pensar como el número de estados de la autómata que vamos a construir. ¿Ok? La otra cosa es que la cadena B no puede ser lambda, o sea, no puede ser vacía. O sea, no podemos decir que va a ser vacía. Tenemos que escoger unos
unos elementos del alfabeto, unos símbolos, para hacer una cadena de longitud mínimo 1. Y también para todo i, o sea, cada entero que sea 0 o mayor, que se use para repetir b, vamos a tener que la cadena v y x, o sea, que es la w, pero repitiendo la cadena b, v, también tiene que estar en el lenguaje L. Si tenemos esta propiedad, entonces el lenguaje es regular. De lo contrario, el lenguaje no es regular. Entonces, este lema de bombeo sirve para demostrar que lenguajes no son regulares. También sirve para mostrar que son regulares, pero de la misma forma tú puedes hacer un autómata, y si tú puedes construir la autómata para el lenguaje que acepte solamente ese lenguaje, entonces por ende también es regular. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es esta demostración. Entonces tenemos demostración por el teorema de Kleene y por los teoremas de equivalencia de los modelos AFD, AFN y AFN lambda. Existe una AFD que llamaremos M, tal que esta máquina acepta el lenguaje L, ¿sí? Entonces, tenemos N, que es este N, que es este N, ¿sí? Tenemos N, será el número de estados de nuestra máquina. Entonces, si tenemos que W, ¿sí?, es una cadena que pertenece al lenguaje L y esa cadena es suficientemente largo, o sea, por lo menos N de longitud, entonces durante el procesamiento completo de W, o sea, por la máquina, hay por lo menos un estado que se repite, ¿sí? Ese estado es V. Sea Q el primer estado que se repite, bueno, lo cambian a Q. Tal como se muestra en la siguiente gráfica, W se puede descomponer como Vx, donde V tiene que ser menor o igual a N, o sea, el número de estados, y V no puede ser vacío. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí tenemos nuestra cadena que escogimos del lenguaje, ¿ok? El estado inicial es este. Tenemos una longitud U, una longitud B y una longitud X, que es lo que hicimos descomponiendo esto, ¿sí? Ok. Estos pueden ser vacíos, pero este no, es lo único, ¿sí? Bueno, nótese que tanto U como X pueden ser la cadena vacía, pero V no. Además, la cadena V se puede bombear. De aquí viene el lema de bombeo, ¿sí? El lema de bombeo. Se puede bombear en el sentido que V puede tener un exponente I y al bombearlo, el resultado también es aceptado por M para todo I que puede ser 0 y en adelante. ¿Okay? En el diagrama se puede visualizar lo que ellos están diciendo. Entonces tengo mi estado inicial, con la cadena U paso a otro estado, con la cadena V repitiéndola cuantas veces quiera o 0 incluso, estoy en el estado Q. Y con la cadena X paso al estado P. ¿Ok? Entonces, si yo puedo diseñar esto en una autómata, entonces mi lenguaje es regular. Además, el lema de bombeo también puede demostrarlo que es regular. Pero es este concepto, esto es lo que están haciendo. Entonces, ¿cómo se usa el lema de bombeo? Ok, entonces, dado, para concluir que un cierto lenguaje dado L no es regular, recurriendo a un razonamiento por contradicción o reducción al absurdo. ¿Ok? Esto es lo que estamos diciendo es, tomamos este lenguaje L y asumimos que es regular, ¿sí? Como asumimos que es regular, entonces también debe existir una constante de bombeo N. O sea, es decir, podemos escoger una cantidad de estados y crear una autómata para aceptar este lenguaje. Además, se escoge una cadena adecuada W, ¿sí? Se aplica la propiedad B, que es esta que vimos acá arriba, esta es la propiedad B. Se aplica la propiedad B del lema de bombeo. Lo descomponemos de tal forma, como ya habíamos dicho, ¿sí? Entonces, de acá a acá tiene que ser menor o igual a N. Por ejemplo, en este caso, N es 1, 2, 3. ¿Sí? Son 3 estados. Entonces el V
la longitud de v tiene que ser menos que eso, que ese n. Ok, se llega a la siguiente contradicción. 1 por el lema de bombeo, ¿sí? Que es lo que estamos explicando. Que cuando se repita esta b en la cadena, ¿sí? Y veces, pues el resultado también tiene que estar en L. Ahorita les compartiré una enlace donde se puede ver este concepto, ¿sí? Para todo i entero entre 0 en adelante. Luego, este no puede estar. Entonces se llega a la siguiente contradicción. Esto no puede estar en L para algún i. Entonces estamos diciendo que cuando aplicamos esa regla, ¿sí? el v y x que resulta no va a estar dentro de este i. En ese caso se puede decir que el lenguaje no es regular, ¿sí? Y basta usar i valor pequeño, 0 o 2. ¿Sí? Con eso ya se puede demostrar que este lenguaje no es regular. Entonces vamos a ver un ejemplo para que entendamos esto. Entonces se usa el lema de bombeo para demostrar que el lenguaje a la i, b a la i, donde i es cualquier entero, 0 o mayor, no es regular, ¿sí? Entonces vamos a ver esto. Entonces, primero, empezamos. Si L fuera regular, entonces existiría N para L, ¿sí? Entonces, como existe N para L, vamos a usar N en vez de I, ¿sí? Y básicamente estamos diciendo que este lenguaje A a la N, B a la N, o sea, N estados para A y N estados para B, produce una cadena W, que esa cadena está en mi lenguaje. ¿Ok? Acuérdense, lo único que teníamos que hacer era escoger una W, ¿sí? Que fuera mayor o igual, entonces lo voy a mostrar. Teníamos que escoger una U cuya longitud fuera por lo menos N. Entonces aquí, como escogemos W igual a E a la N, B a la N, estamos garantizando que la longitud de W es mayor que N. En este caso, 2N es la longitud de W. Entonces, esa propiedad se satisface. Entonces, W se puede descomponer como Vx, ¿sí? Donde decíamos que B tenía que tener por lo menos longitud 1. Y que V tenía que ser menor o igual a N. Entonces, por lo tanto, estamos diciendo que como N está compuesta de todos A's, ¿sí? Y todos estos B's también están compuestos por N B's, ¿sí? Entonces tenemos la primera parte que tiene N A's y la segunda parte que tiene N B's. Y estamos diciendo que V, la longitud de V tiene que ser menor o igual a N. Entonces, por resultado, estamos diciendo que V está compuesto únicamente de A's, ¿sí? ¿Por qué? Porque si V tuviera también B's, pues entonces sería más largo que N. Y no puede ser, o sea, más grande, no puede ser más grande que N. Entonces, como máximo, la longitud de V máximo puede ser N, por este igual aquí. Entonces, V está compuesto únicamente de A's. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Como V está compuesto únicamente de A's, entonces vamos a escoger un valor R para decirnos exactamente de cuántos A's está compuesto la primera parte. Acuérdense que la primera parte puede ser vacía, ¿sí? ¿Ok? Pero también no tiene que ser vacía. Lo único es que tiene que ser menor que N. Entonces aquí podemos decir, este R será mayor o igual a 0. Si queremos tener que, si lo tenemos en 0, entonces U sería la lambda, ¿sí? O puede ser mayor.